Maishapa, Yara Tabendero Basa. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, oraciones compuestas, hoy tenemos la tercera clasificación, oración subordinada. Nye ello ayueta pogupeguaba, que significa oración subordinada. Concepto. Mokoi tenajeta beñe ello ayu ojova oyuapuqueri. Petein y sazonva ha ambue y pogupe. Hakatukoba nahesakai jaeño. Pe y sazonva mante o muesacaba en ashupe. Que traducido quiere decir, la oración subordinada son dos o más oraciones compuestas que manifiestan una relación de dependencia. Tienen como elementos una oración independiente y otra dependiente o subordinada, que carece de sentido completo sin la oración principal. La oración subordinada se clasifican en tres: subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial. Hoy les traigo la primera clasificación. La número 1, pogupeguá tera teróramo, que significa oración subordinada sustantiva. Concepto. Umiñe ello ayuetape, omba apoba teróramo. Oikokua teroñe eno, moimbaja, bojasapureva, jamoimbaja, bojasapure unvano. Ñeku, ja, jagüe, va, vaecue, javaena, que traducido quiere decir, la oración subordinada sustantiva es aquella que desempeña en la oración compuesta la misma función que un sustantivo en la oración simple. Pueden hacer de sujeto, de complemento directo y de complemento indirecto. Y llevan las partículas ja, jagüe, va, vaecue, vaena, que son posposiciones nominalizantes verbales que sustantivan al verbo unidas a ello. Y tenemos en el primer ejemplo la partícula va, que va unida al verbo. En el segundo, la partícula vaena. Y en el tercero, la partícula va. Te enviará ejemplo. La primera oración, Sheraljuba o Yapone Sherembipota, que traducido quiere decir, la que me ama o el que me ama hará mi deseo. La palabra Sheraljuba oficia como sujeto y se identifica con esta pregunta. Maba, que significa quién. Oyapone Sherembipota. Maba Sheraljuba. Sheraljuba oficia como sujeto en esta oración sustantiva. La número 2. Reikuapona maumaba ñamanova enaja, que traducido quiere decir, sabes bien que todos moriremos. Maumaba ñamanova enaja oficia como complemento directo y se identifica con esta pregunta. Ma'e, que significa ¿qué cosa? Reikuapona. Ma'e, maumaba ñamanova enaja. La número 3. Derembojasaba erandepo oikotemevape, que traducido quiere decir, tú pasarás la mano a quien lo necesita. La palabra oikotemevape oficia como complemento indirecto y se identifica con esta pregunta. Mabape, que significa ¿a quién? Derembojasaba erandepo. Mabape, oikotemevape. Así termina nuestra lección de hoy. Chayushape.